del día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y comienza o continúa en el verso 21 hasta terminar en el verso 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy iniciamos con el primer día de la semana, lo que viene siendo el mes de febrero. El tiempo va corriendo y ya como que de repente estamos en el segundo mes de este nuevo año 2025. Tal vez muchos no se den cuenta de cómo el tiempo está prácticamente volando, porque en este mes también se destapa la frenética carrera comercial de qué regalar, dónde llevarla a ella a cenar, qué flores comprar o tal vez qué chocolates. Y sin embargo, el mandato de predicar hoy tiene más fuerza que el domingo pasado, cuando el hermano Guillermo Asensio predicó sobre la importancia de tener como cristianos una postura ante todo lo torcido que está pasando en el mundo hoy. Un ejemplo de ese énfasis lo traen las lecturas que están asignadas para el día de hoy. La primera de ellas es el Salmo 71, en sus versos del 1 al 6. Dice así: es la oración de un anciano. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate a escucharme y sálvame. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo, refugio y salvación. Tú eres mi castillo,
Tú eres mi roca. Dios mío, líbrame de las manos del malvado, de las manos del criminal violento. Pues tú, Señor, desde mi juventud, eres mi esperanza y seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré por siempre. Es una oración donde el lamento de un anciano clama a Dios que lo libere de los enemigos que quieren aprovecharse de su debilidad física para que falle en su fe. Pero a pesar de la persecución y la adversidad, él se mantiene fiel. Él mantiene la confianza en el Señor y por eso, aún en su vejez, él puede acudir a Dios en oración. Por su parte, el libro del profeta Jeremías, como ya se leyó y escucharon, junto con el Evangelio de hoy, que es la continuación del que fue leído el pasado domingo, es un reto para todos aquellos que algún día desean, como el anciano del Salmo, poder clamar con seguridad al Dios de la historia, en la vejez, con ese deber cumplido. Jeremías presenta una experiencia como la de millones de personas que después de haber sido elegido entre los miles de llamados, recibió la encomienda. Jeremías pertenecía a la familia del sacerdote que vivía en el pueblo de Anatot, de Hilquías, en la región de la tribu de Benjamín. El Señor le habló a Jeremías cuando Josías, hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo de Joaquín o Joacín, que es hijo de Josías y que también en sucesión fue rey de Judá, hasta que Sedequías, otro hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá, es decir, que hasta el 5º mes de aquel año, cuando los habitantes fueron llevados al destierro, Dios le habló a Jeremías. Josías reinó en Judá entre los años 640 y 609 antes de Cristo. El imperio asirio estaba llegando a su decadencia en esos días y estaba perdiendo su poder, mientras que Babilonia estaba comenzando a someter los territorios que se habían liberado del imperio asirio. Esas circunstancias ayudaron a que Josías, como rey de Judá, comenzara a promover una reforma religiosa en Judá y a desarrollar a la nación como independiente. Si usted quiere leer más sobre eso, usted solamente tiene que ir al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, donde dice todo eso con detalles. Porque Josías, es interesante esto, comenzó a reinar en Judá cuando tenía 8 años de edad. ¿Usted se imagina eso? Un muchacho de 8 años. Cuando en el de Corea del Norte siempre se han burlado del que está ahora porque es demasiado joven para Corea del Norte. Reinó en Jerusalén durante 31 años. Los hechos de Josías, y aquí se establece una diferencia muy grande ante otros reyes, antes de él y después, fueron rectos ante los ojos de Dios. ¿Por qué siguió? Porque imitó la conducta del rey David, que era su antepasado, y no se desvió de ninguna de ellas. En el 8º año de su reinado, siendo todavía muy joven,
empezó a buscar a ese Dios de David. Y en el año 12 de su reinado comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de todos los santuarios en lugares altos. Quitó todas las imágenes de la diosa Aserá, los ídolos y las estatuas de metal fundido. O sea que comenzó a hacer una limpieza en Judá. Cuando usted oye por ahí que hay que limpiar la casa, hermano, póngase quisquilloso, porque usted también puede ser que se vaya en la limpieza. Y fueron destruidos todos en la presencia de todos los que adoraban a Baal. Además, Josías mandó destrozar los altares que habían para quemar incienso. También mandó a hacer pedazo la imagen de Acera, los ídolos del estatua. O sea que no solamente se limitó a quitarlas, sino también a destruirlas. Los hizo polvo hasta que luego esparció sobre la ceniza, sobre la tumba de todos los que habían sido ofrecidos en sacrificio. Además, quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y así fue como purificó a Judá y a Jerusalén. Él hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, de Efraín y Simeón, hasta llegar al territorio de Neftalí, en las plazas de todas las ciudades. Derribó altares, las imágenes, los ídolos, los hizo polvo, los destruyó el altar del incienso, todo lo que había en Israel que no tenía nada que ver con la adoración al único y verdadero Dios, y regresó a Jerusalén. Josías celebró, entre todas las reformas que trajo, además de celebrar la Pascua, también hizo que se leyera públicamente el rollo de los libros de la ley. Imagina verdaderamente una reforma como la que trajo Josías a Judá y a Jerusalén en un tiempo como el nuestro, y en el que fue llamado Jeremías a profetizar. El Señor le habló a Jeremías y le dijo que Él quería mandarlo a predicar las verdades que Dios tenía preparado para el pueblo. Fíjese la oración del anciano del Salmo 71, que persevera en la fidelidad a Dios, aún en medio de las persecuciones y de las intrigas para que falle en su fe. Y Jeremías dice en su propio testimonio: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya yo te había escogido. Antes de que nacieras, ya yo te había apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Pero algunos creen todavía hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, que es fácil aceptar el llamado de Dios. Por eso, porque muchos no han escuchado a Dios llamarles, es por lo que tendremos que seguir predicando para arrepentimiento, para que haya iglesia. Cada uno de nosotros forma lo que se llama iglesia, porque la palabra iglesia viene de eclesia, que viene del griego, que quiere decir asamblea, reunión. Nosotros estamos aquí ahora
mismo haciendo una asamblea. Nos hemos reunido para adorar a Dios. O sea que ser iglesia no es una cosa prácticamente del otro mundo, desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Porque donde quiera hay reunión de gente. Donde quiera se reúne la gente, ¿verdad que sí? Y sobre todo donde dan gratis. Cada uno de nosotros forma parte de esa asamblea de la iglesia y se necesita que cada uno se levante y denuncie el pecado y decir que solo en Cristo hay salvación, hermano. No en la retórica de los anatemas que andan por las redes sociales repitiendo un palabrerío sin sentido, que más que dar un testimonio de una persona convertida son agitadores. Que si por lo menos fuera por estar convencidos de que la justicia de Dios es verdaderamente lo que están buscando, pero no, ellos trabajan por la conveniencia de unos cuantos que se siguen enriqueciendo porque se siguen escudando en las mentiras que son obvias. Pero como todo es según el color del cristal por donde se mira, siempre habrá injusticia. Dice el Señor, a los pobres siempre lo tendremos entre nosotros. Y lo dice en Marcos 14:7. ¿Por qué? Porque mientras hay injusticia, siempre va a haber pobres. Porque lo que Dios nos ha dado a todos debe ser ¿de qué? De todos. Y no de 3 gatos. De Minino, ¿cómo es? Misifú y Pusicat. Minino, Misifú y Pusicat. Son 3 gatos los que se quieren adueñar de todo lo que Dios creó para darnos a nosotros. Y encima de eso todavía quieren exigir más porque no se sacian. Ese regaño de que a los pobres siempre lo tendremos entre nosotros es, si ustedes recordarán, porque criticaron a María, la hermana de Lázaro, y Marta, porque había ungido a Jesús con un perfume carísimo. Usted es capaz hoy de comprar un perfume en Macy's y venir a echarlo el Jueves Santo en los pies de un miembro de la iglesia. ¿Verdad que no? Usted no lo hace. Porque usted va a pensar primero que usted tuvo que cambiar peso por dólares, le va a sumar que compró el pasaje para ir a Nueva York, y total el transporte, y total el impuesto y el perfume carísimo, imagínense. Ese regaño lo dijo Jesús por criticarla a ella por haberse desprendido de algo que, aunque tenía valor para ella, era importante por quien lo hacía. Si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. No des lugar en tu mente a ese malvado pensamiento. Ya está cerca el año 7º, el año en que se perdonan todas las deudas. Y entonces tú pongas mala cara a tu compatriota que se halla en la pobreza y no le prestes nada. Porque él, el compatriota al que tú no ayudas, clamará contra ti delante del Señor. Y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando
que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufren pobreza y miseria en tu país. ¿Sabe dónde está eso? Eso está en Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 11. Y Gálatas en el capítulo 6 lo afirma, en los versos del 9 al 10. Así que no deben cansarse de hacer el bien, porque si no se desaniman, a su debido tiempo cosecharán. Por eso siempre que puedan, hagan bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Dios te está diciendo a ti que violes las leyes de una nación. Dios te está diciendo a ti que es un gobierno que le resuelve el problema a tu prójimo. Pero es romántico decirle al Señor cuando se cree que está llamando, o por lo menos cuando se predica, ¿verdad? Oh sí, Señor, yo voy donde quiera que tú me mandes, yo lo hago. Y como el corito, ¿verdad? Envíame Señor a predicar. Caramba, pero si la prédica tú la tienes en tu propia casa, ¿por dónde tú quieres coger? Si tú tienes familia que no creen en Dios, ¿a dónde tú quieres que el Señor te mande? Porque Jeremías, el profeta, al igual que Moisés en el llamado que le hizo, ¿se recuerdan que Moisés puso 5 excusas para no ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan que fueron 5, verdad? Pues también Jeremías, el profeta, también puso su excusa. Ay, Señor, yo soy muy joven y no puedo hablar. Pero si hubiese muchos como Gedeón, ¿verdad? Los hechos de los israelitas fueron malos ante los ojos del Señor, porque el pueblo de Israel sube y baja, ¿oyó? El pueblo de Israel sube y baja como los evangélicos, suben y bajan, y como quieren, ¿verdad? Que quieren ir al cielo, pero con los pies en la tierra. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en los lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, ¿usted se imagina? Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea que hacían una zafra con sus tiendas, y eso es lo que quieren hacer los de la gente 2030, o yo, eso mismo. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían al país y lo destruían todo. Venían en sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias y finalmente, cuando ya no podían más, cuando ya no había para dónde coger, cuando ya no había a quien pedirle cacao, entonces se volvieron al Señor a pedirle ayuda. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel,
yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino que también los libré de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era de la familia de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas. ¿Se acuerdan por qué lo estaba haciendo a escondidas, verdad? En el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y no nos ha entregado al poder a los madianitas. El Señor lo miró y le dijo, fíjense, yo me imagino, aunque Dios es espíritu, ¿verdad? Porque nada más fue humano cuando fue Jesús, ¿verdad? Cuando nació en Belén y hasta que lo colgaron y hasta que resucitó. Pero yo me imagino a Dios con esa ternura, con ese amor, con esa paciencia, diciéndole: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a decirle una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien hablas conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le respondió: aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con unos 20 libros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar sobre ellos el caldo. Después que Gedeón lo hizo, lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en su mano. Y de las rocas salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba
del ángel del Señor dijo: ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, que no vas a morir, recibe mi paz. Eso está en Jueces capítulo 6. Moisés dice que no puede y trata de escaparse de 5 maneras diferentes. Jeremías pone como excusa su juventud, y a diferencia de los dos, Gedeón se atrevió a confrontar a Dios y hasta lo puso a prueba. ¿Cuáles son las excusas que hoy tienes tú para cumplir con el mandato de alzar la voz de justicia en medio de una sociedad que todo lo hace por interés? No importando a quién se llevan entre las patas, como dicen los mexicanos que viven en Nueva York. Porque hay muchos por ahí, hermanos, anunciando otro evangelio. Porque una cosa es como usted las ve, y otra cosa muy diferente es como las ve Dios. Amorosamente, con autoridad, Dios le dice a Jeremías: no digas que eres joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. ¿Y a Moisés qué le dijo? ¿A quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo, que lo hace mudo, sordo, ciego, o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Entonces, porque Moisés todavía se la jugó, ¿verdad? La quinta vez y la última se la jugó. Entonces le dice el Señor enojado: pues ahí está tu hermano Aarón. Porque lo último que le dijo fue: ay, Señor, manda a otra gente. Y no es así que algunos dicen, ¿verdad? Cuando el pastor le dice: mira, yo necesito que tú, no dicen: ay, pastor, pídaselo a fulana. No es así. Y yo soy pastora, a mí no me pueden engañar. Yo soy pastora, yo nací en la iglesia. Y es así: ay, no, pídeselo a otra, pídeselo a otro. Mira, fulano. O mira, que aquel quiere que tú lo pongas. Pero venga, que contigo que yo estoy hablando. Es contigo que yo estoy hablando. Ahí está tu hermano Aarón el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, ahí mira, viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Que yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen. Y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo. Fíjese, ve dónde está la bondad de Dios, que se canta mucho, pero no se entiende la dimensión. Después de habérsele tratado de zapatear, fíjense la bondad de Dios. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo. Y Aarón, a su vez, le comunicará al pueblo lo que le digas tú. Porque sí, a Gedeón le tocó la suya. Una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Quiere decir, hermanos, que entre todos los llamados, que hay muchos, cuando Dios escoge
No hay escapatoria. Hay que hacer lo que Él manda y como Él lo manda. Imaginen por un momento que en la oración de Getsemaní Jesús se mantuviera delante de su mismo ser, renuente a concluir esa parte final que le quedaba de su misión. Porque Él en su oración en el Getsemaní le dijo a Dios: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. ¿Y cuál era el trago amargo? Era beber un vino que se había pasado de fecha, como venden en el supermercado a veces. Hermano, el trago amargo que Jesús le pedía a Dios en oración era la muerte en la cruz. Y de eso no hay que hablar, porque ya la Semana Santa viene por ahí. ¿O es que todavía vamos a esperar una vez más a que llegue a darnos baños de santidad y a seguir en lo mismo? Sí, porque por ahí viene la Semana Santa y todo el mundo comienza a coger actitud de santidad, ¿verdad? Y bañito de pureza durante, y el Jueves Santo, y el Viernes Santo. Pero vamos para la fiesta el día de resurrección. Pero ¿cómo termina Jesús su oración? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la recomendación que el mismo Jesús te da y te dice que si no lo haces, Él tiene autoridad sobre tu alma? Dice Mateo 10, no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que si el Señor te está hablando a ti, si el Señor te está dando revelación a través de su palabra, o lo está haciendo ahora, o lo hace en el culto de oración, o lo hace en la reunión de las mujeres, y tú sabes que Él te está hablando, no tengas miedo de hablar. No tengas miedo de alzar la voz de justicia. A Jeremías le dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Ahora puedes entender la dimensión infinita que tienes la expresión de Jesús cuando dice que Él tiene poder para el alma y el cuerpo y hacer que pierda todo en el infierno. Porque si recuerdan lo que leyó Jesús cuando le entregaron el rollo de la ley en la sinagoga, que fue Isaías 61, versos 1 y 2, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año agradable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes. Y se complementa con lo que también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 18, Dios dice cuál es el verdadero ayuno. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con áspera ropa sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno? Y día agradable del
Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada, dice el Señor, consiste en esto: que rompas las cadenas de las injusticias y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. Mira, hermano, usted no tiene que hablar duro para usted hacer sentir su autoridad, para que usted diga que es un tirano. En estos días, voy a hacer un paréntesis. En estos días, como ustedes saben, así como dije ahorita que todo es según el color del cristal con que se mira, y más cuando la gente no está viviendo en carne propia una experiencia, es más fácil hablar. En estos días, en Twitter, que es X, hubo una persona criticando al nuevo presidente de los Estados Unidos, diciendo que era un tirano. Y que cómo es posible que hayan cogido a un tirano. Pero miren, yo hasta me reí cuando yo vi lo que la muchacha publicó. Y yo digo, yo tengo que decirle algo. Digo yo, bueno, yo prefiero a un oso que me gruña, que me enseñe los dientes, que me enseñe las garras y se me para enfrente, que una serpiente que venga hermosa, suavecita, sin ruido, que me abrace, que me apriete y que me mate. Comparándolo con Biden, Trump y Biden. Sí, porque estamos hablando a calzón quitado, ¿verdad? Como dicen por ahí. Porque eso es lo que es Dios. Dios no anda con término medio. Dios dice lo que es, y uno como ministerio del Señor, como parte del ministerio, uno tiene que decir la verdad. Ahí es donde radica la fuerza de la justicia. Decir la verdad, denunciar la verdad, cómo está dañada, para que la gente pueda tener un encontronazo y abrir los ojos y poder tomar una decisión de vida, de salvación. Pero si usted viene adornándole a la iglesia, lo que usted va a decir, ay, por si alguien se ofende, mire, vaya y pelee con el alfarero. Porque uno como cristiano tiene una responsabilidad. Y ustedes han visto cómo fue con Moisés, cómo fue con Jeremías, hasta con el mismo Gedeón. Que cada uno puso un pero él siempre pone palabra en uno. Tú abres la boca y él habla. Entonces, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto, tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Habla de beber pan, de beber café y comer pan. Te dice que es el gobierno que tiene que cargar con lo que no tienen casa, con lo que no tienen ropa, con lo que no tienen comida. ¿Acaso Jesús estaba buscando popularidad? Porque cuando él dijo, seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo aquí en tu tierra. Y siguió diciéndoles, aseguro, porque eso es verdad, hermano, nadie es profeta en su propia tierra. Es más, nadie, ni siquiera la misma familia es profeta. Porque los primeros que le dan de pan a usted son los de la familia. Fíjense, háblenle del amor de Cristo a uno que todavía no ha tenido una experiencia en el Señor, en su casa, de sus hijos, de sus nietos, la nuera, y usted verá que son los primeros que le tiran el codazo. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país, pero Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, que está en la ciudad de Sidón. También hubo en Israel muchos enfermos de lepra, y sin embargo el profeta Eliseo
no sanó a ninguno de ellos y sin embargo sanó a Naamán de Siria. Es lo mismo el asunto de las ovejas. Jesús vino primero a predicarle a las ovejas perdidas de Israel. El evangelio no viene de afuera, el evangelio viene de adentro de Israel. ¿O se les olvidó lo que es el día del derramamiento del Espíritu Santo? Es del pueblo de Israel al mundo. Se lo dijo a la mujer cananea, se lo dijo cuando envió a predicar a los 12. Le dijo que tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense que el mismo Juan en el capítulo 1 dice, en el verso 11, a los suyos vino, mira a ver si nadie es profeta en su propia tierra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero cuando usted va donde Dios lo manda, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Como la promesa de salvación es para todos los desobedientes y los que todavía viven en pecado, que necesitan reconciliarse de nuevo con el Dios creador por estar en pecado por la rebelión del principio, como enseña el libro del Génesis en los capítulos de 3 al 6, y a través de Abraham, que viene la bendición hasta llegar a nosotros, o sea, del pesebre a la cruz hasta que Él vuelva. Nosotros, como somos el olivo silvestre injertado, y así lo explica Pablo a la iglesia cuando le habla a los paganos que se han convertido y a los judíos que se han convertido, que están en Roma, le habla del plan de salvación de Dios, porque el plan de salvación es tanto para los judíos como para los no judíos. Y como dice el apóstol Pedro, que reafirma lo que dice Pablo de ser olivo silvestre, dice, ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Esto lo hace así para que anuncien las maravillosas obras de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Esa carta primera de Pedro la dirigió a las iglesias que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, que son provincias del Imperio Romano que estaban situadas al oriente y al norte de la península de Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Por eso, aunque la gente se enojó e intentó tirar de cabeza a Jesús por el barranco desde el monte, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue a Capernaum, a un pueblo de Galilea, a enseñar en la sinagoga los sábados, y todas las veces que lo hizo con plena autoridad. Ahora entiendes por qué este es el tiempo en el que tú, como parte de la iglesia y como iglesia, debes predicar denunciando el pecado para que la gente se arrepienta. Ya entiendes por qué. No hay que esperar que la Iglesia Evangélica Dominicana publique una postura ante los acontecimientos que están pasando en estos días en nuestro país por reflejo de todo lo que está pasando en el mundo. Porque es a ti, es a ti, es a mí, es a ti a quien Dios llama y te puede elegir entre todos los llamados para que levanten la voz de justicia en medio de la podredumbre que se vive hoy, aquí y en el mundo. Dice el apóstol Pablo en su respuesta a los que lo critican y que están en medio de la iglesia en Corinto. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. ¿Se acuerdan que se lo dije en la clase de escuela bíblica hace 2 domingos? Cuando les hablé de los diezmos y las ofrendas.
Es decir, que quienes atienden el altar donde se hacen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello. Pero yo nunca, dice Pablo, he utilizado esos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir antes que pedirle algo. Nadie me quitará la satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio porque lo considero una obligación ineludible. ¡Ay de mí si no lo anuncio! Porque lo considero una obligación ineludible. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, como deber, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Y cuando Jesús mandó a los discípulos, ¿qué le dijo? Que no lleven nada, que no carguen doble maleta, que no te lleves 5 zapatos, que no te lleves 5 abrigos, que no te lleves la lonchera. ¿Por qué? Es un deber predicar, desparramar el amor de Dios a todo el mundo, como enseña el apóstol precisamente a esos criticones de la iglesia de Corinto en el capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor. El amor a todo el mundo, aunque te pidan la capa, aunque tengas que caminar milla extra, aunque tengas que poner la mejilla, porque ¿quién es amor? Lo dice Juan en su primera carta. Dios es amor. ¿Y en qué se basan los mandamientos más importantes cuando le hicieron la pregunta a Jesús? En que ames primero a quién. Y el segundo es tan importante como el primero, que ames a quién. Así que el mandato es ir a predicar, a servir y a repartir amor a todo el mundo hasta que Jesús vuelva. ¿O es que todavía tú no estás tocando el tambor? Oremos. Padre Santo, aquí estamos. La oración es que así como tú premias la vejez y te complaces en la fidelidad, aún en las circunstancias que acechan, en el llamado que haces todos los días a quienes eliges, que las excusas hoy se evaporen como se desaparece la imagen con un clic, para que hoy que tanto se necesita que se predique para conversión, muchos tengan la oportunidad que en ti hay de salvación. Llena hoy, oh Señor, con tu misericordia y amor, para que al final, con la autoridad de tu Espíritu Santo, oh Jehová, muchos puedan seguir abriéndose camino en la extensión de tu reino con tu palabra de verdad. En tu nombre, humildemente Jesús, para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.